estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, Señor. Cantemos juntos. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Digamos, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, Señor. Oh. Levantamos tu nombre en alto, Jesús, en nuestros hogares, donde podamos estar viendo esta transmisión, Jesús. Levantamos un clamor a ti, Jesús. Levantamos nuestros dichos a ti. Levantamos nuestra adoración a ti, Jesús. Declaramos fuerte: yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 Oh, lo harás una vez más, Jesús. Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en tu palabra. Así es, Señor, declaramos: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel,
Señor, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Jesús. Tú lo volverás a hacer. Tú lo volverás a hacer una vez más. ¿Sabes? Si necesitas algo que Dios haga en tu vida, Él lo va a volver a hacer. Si confías en Dios, en el Dios de las promesas, en el Dios que te ha sorprendido, una vez más, Él lo va a volver a hacer. Si el Señor, digamos, levantó un aleluya en presencia de mi opresor. Levantó un aleluya sobre la incredulidad. Levantó un aleluya. Mi arma es mi adoración. Levantó un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. Desde las ruinas brota una luz, la muerte ha perdido, el rey vivo está. Declaremos una vez más. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Las tinieblas huirán. Levanto un aleluya. Cuando no sé qué ha de venir, levanto un aleluya. El miedo no me detendrá. Voy a cantar en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá. Desde las ruinas brota una luz, la muerte ha perdido, el rey vivo está. Vamos a declarar fuerte. Dilo con todo tu corazón. Cántalo más alto. Cántalo más alto, Cántalo más alto. cántalo más alto, Cántalo más alto. cántalo más alto, Cántalo más alto. cántalo más Fuerte. alto. Cántalo más alto. En presencia de mi opresor, Cántalo más alto. sobre la incredulidad. Cántalo más alto. Mi arma es mi adoración. Cántalo más alto. El cielo peleará por mí. Cántalo más alto.
aleluya. A ti, Jesús. Santo eres tú, Señor. ¿Sabes? En los momentos de conflicto, en los momentos de desesperación, en los momentos de incertidumbre, donde todo parece cada vez más complejo, es en ese momento preciso en que tenemos que elevar nuestra voz y cantar a Jesús. Es en este momento que tenemos que elevar un clamor de alabanza, un clamor a Jesús. Un clamor que se haga presente, un clamor que se oiga y que llegue a oídos del Padre. Santo eres tú, Señor. Yo te quiero invitar que puedas elevar tu voz, que puedas elevar tu cántico. Oh, santo eres tú, Señor. Declara dichos al Señor fuerte. Señor, vamos a declarar. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Una vez más. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Santo eres tú, Señor. Te exaltamos, Señor. Hoy, en esta tarde, quiero que una vez más tomemos la mano de la persona que está a nuestro lado. Se dice muchas veces que de esto salimos juntos, y es verdad. Juntos nos hacemos más fuertes. Si nos unimos como iglesia, podemos romper toda barrera. Yo te quiero pedir que tomes la mano de la persona que está a tu lado y busquemos de Dios una vez más en familia. Cierra tus ojos. Dile: sí, Señor, en ti hay victoria. Como cantábamos hace un momento atrás, lo harás una vez más. Señor, ya tú lo hiciste, ya tú moriste en la cruz, Señor. En ti ya está la victoria. En ti tenemos victoria, Jesús. En ti tenemos victoria. En ti tenemos victoria, Señor, como familia. En ti tenemos victoria, Señor, ante la enfermedad. En ti, Señor, tenemos la victoria ante lo económico. Porque tú nos sostienes, Jesús. Tu mano poderosa nos sostiene. Tu mano poderosa nos levanta. Tu mano poderosa nos abraza. En ti, Jesús, somos más que vencedores. Hoy aunamos, Señor, nuestras fuerzas. Hoy aunamos, Señor, nuestra voz. Hoy nos aunamos, Señor, en un solo sentir, en un solo espíritu, Señor. Y te exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas. Te exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Porque solamente no le das las gracias por un momento. Solamente agradécele a Jesús. Agradécele, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, 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 Señor. Te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús, porque aún, Señor, podemos reunirnos, Señor, virtualmente y exaltar tu nombre, Dios, en familia, en comunidad, en iglesia. Amén. Gracias, Señor.
te bendigo desde mi casa. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. Recuerda que estamos permanentemente orando por cada uno de ustedes, sus realidades y necesidades. Llámanos, escríbenos y estaremos atentos para orar y atenderlas. Hemos estado hablando acerca de cualidades que debemos desarrollar en tiempos de crisis. Y la semana pasada hablábamos de la iglesia en tiempo de crisis, cómo la iglesia debe vivir y cumplir sus propósitos no importando las condiciones, cómo la iglesia, que son las personas y que hoy no están en el templo, necesitamos mantener viva nuestra fe y nuestra esperanza. Es verdad, no estamos en el templo, pero la iglesia está más viva que nunca. Y los propósitos que se nos han delegado necesitamos mantenerlos y seguirlos ejerciendo. Decíamos que fuimos pensados para hacer una expresión de alabanza, para glorificar a Dios. Este propósito es fundamental. Cada día glorificamos a Cristo a través de nuestra vida, que fuimos pensados también como propósito para edificar la iglesia y creyentes. Es por eso que procuramos estar permanentemente animándonos, fortaleciéndonos, asistiéndonos. Aprovecho de dar gracias a todos aquellos que nos han permitido suplir y atender necesidades, no solo de nuestros hermanos, sino que también las últimas semanas nos hemos podido conectar con mucha gente que no conocía de Cristo y les mostramos del Evangelio a través de la generosidad tuya. Y también tenemos un tercer propósito, que es la predicación del Evangelio. Hoy quiero hablarles acerca de la autoridad de la iglesia en tiempo de crisis. La autoridad de la iglesia en tiempo de crisis. Y quiero partir con una historia bíblica que es muy conocida, que está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, y habla la historia del centurión. Lucas capítulo 7. Dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 9. Al oír Jesús, se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Esto es una linda historia. Presenta a un centurión, un soldado romano, un hombre importante para su sociedad. Y él tenía hombres a su mando y tenía buenas amistades entre los judíos porque era un hombre generoso que les había construido una sinagoga. Pero él tenía un siervo que era muy amado por él y que estaba enfermo en condiciones de muerte. Y este centurión conoció de Jesús. Sabía del Jesús que tenía la autoridad y el poder sobre los enfermos. Por tanto, el centurión dice: busquemos a Jesús para que venga y pueda traer esa palabra de autoridad sobre mi siervo enfermo. Y en el verso 6 y en el verso 7 de lo que leímos, se describe algo interesante, porque revela la convicción de este centurión. Jesús, yo creo que tú puedes sanar a mi siervo enfermo. Tienes el poder para hacerlo. Pero no solo creo que tienes el poder, también creo que tienes la autoridad para hacerlo. Es decir, solo tú tienes que declarar la palabra y decir que sea sano. Le dice: porque yo entiendo lo que es la autoridad. Yo estoy bajo órdenes, pero también sé dar órdenes. Por lo tanto, Jesús, tú que tienes el poder, no necesitas ir a mi casa para encontrarte con mi siervo.
Solo necesitas declarar la palabra y algo ocurrirá. En el verso 9, Jesús hace respuesta y hace eco a la convicción de este centurión. Y Jesús dice, wow, impresionado, oye, no he encontrado tanta fe ni siquiera entre los judíos. Es impresionante las convicciones que tiene este centurión. Y es por eso que luego Jesús, al ser conectado a esa fe y a esas convicciones, en el verso 10 vemos cómo ocurre la consecuencia. Dice que cuando van, ese hombre ya estaba absolutamente sano. Hoy quiero hablarles acerca de la autoridad de la iglesia en tiempo de crisis. Pero esta historia nos va a permitir conectarnos a algo esencial para esta reflexión. Y lo esencial está en que el hombre logró establecer convicciones, su fe basada en el poder de Jesús y en la autoridad de Jesús. El hombre estableció sus convicciones, él tenía fe. Yo creo que en Jesús cosas ocurren. Y luego no solo tuvo la fe para entender que en Jesús ocurrían cosas, sino que también se conectó con la declaración de la autoridad. Y le dijo a Jesús, solo tú di la palabra. Tú tienes el poder, tienes la autoridad, solo declara la palabra. Si logramos como iglesia entender que tenemos una fe poderosa y a esta fe logramos sumarle el ejercicio de la autoridad, la declaración de la autoridad y la palabra, cosas sobrenaturales ocurren. Entonces, lo que hoy quiero transmitirles es que tenemos propósitos, lo que predicamos la semana pasada, pero para el cumplimiento de nuestros propósitos necesitamos ejercer una autoridad y poder que se nos ha conferido, se nos ha delegado. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de poder hacer frente a esta lucha y a esta opresión espiritual, emocional y física que vivimos en tiempo de crisis a través de la autoridad que se nos ha compartido. Pero para esto necesitamos tener la fe que se conecta a este Jesús que tiene el poder y la autoridad, pero también necesitamos aprender a desarrollar el ejercicio de la autoridad a través de la declaración. Declarar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el cumplimiento de nuestros propósitos. Lo dije y vuelvo a creer diciéndolo, que estamos bajo una fuerte opresión. Y cada uno de nosotros lo vive seguramente de diversas realidades. Por tanto, necesitamos entender que no todo lo que ocurre es físico. Hay una opresión espiritual que necesitamos hacer frente como gente espiritual. Hay una opresión emocional que necesitamos hacer frente a partir de la autoridad espiritual, pero también a través de los recursos bíblicos. Y también hay una opresión sobre nuestros cuerpos físicos, que es como la enfermedad o el COVID que hoy afecta. Pero tenemos una autoridad y creemos que en Jesús cosas sobrenaturales ocurren. Por eso creo que se valida esta palabra, la autoridad de la iglesia en tiempo de crisis. Primero, debemos tener claro que se nos ha delegado una autoridad. Se nos delegó una autoridad, es decir, se nos entregó, se nos confirió la autoridad. Cuando tú ves los evangelios, en algunos pasajes habla de que Jesús tomaba a los discípulos y los enviaba a los discípulos, a los 70, a los 120, los tomaba de dos en dos y les decía, vayan a los pueblos, a las ciudades y declaren la palabra, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. ¿Qué hacían los discípulos? Se les delegaba una autoridad y ellos ejercían esa autoridad delegada. No hacían otra cosa que hacer lo que Jesús hacía, porque era la autoridad que se les delegó. Lo que usted ve en todo el Nuevo Testamento, Jesús sanando y declarando esta autoridad, no solo sobre los enfermos, sobre los vientos, transformaciones de todo tipo. Un hecho sobrenatural extraordinario por la autoridad de Jesús. Esa autoridad se les delegaba a los discípulos. Bueno, a ti y a mí como iglesia se nos ha delegado esta autoridad. Cuando tú buscas Marcos del capítulo 16, del 15 en adelante, Marcos 16, 15 en adelante, tú te das cuenta que allí se nos delega una comisión, lo que llamamos la comisión, ¿verdad? Y es
y tiene que ver con los propósitos de la iglesia. Y se nos dice que debemos ir y predicar el evangelio. Pero inmediatamente, cuando se nos habla de la comisión de la predicación del evangelio, se describe también que se nos delega una autoridad para hacer hechos sobrenaturales. Dice en el verso 17 que en adelante dice que pues, se podrá declarar sobre las opresiones espirituales, que se podrá orar por las enfermedades o que se podrá confrontar diversas circunstancias que se puedan estar viviendo a razón de la predicación o la comisión que se nos delega. Por tanto, se nos ha entregado una autoridad, se nos delega una autoridad que necesitamos aprender a ejercer para el cumplimiento de nuestros propósitos. Pero no solo se nos delega esta autoridad, sino que también se nos capacita o se nos empodera a través del poder. Recuerda la historia del centurión. En su convicción se conecta al poder y a la autoridad de Jesús. A nosotros se nos delega la autoridad, pero también se nos empodera y se nos capacita en el poder. Mira, ¿cómo es esto? Cuando tú ves en Hechos, capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Dice que cuando venga el Espíritu Santo, recibiremos un poder para ser testigos. Recibiremos un poder para ser testigos. El concepto testigos es un testigo que es parte activa de una escena. Es decir, es que no solo presencia, sino quien es parte activa ejerciendo, actuando dentro de esa situación. Por tanto, se nos delega una autoridad, se nos capacita, se nos empodera en un poder a través del Espíritu Santo que ahora necesitamos ejercerla. Hoy estamos viviendo crisis, por tanto necesitamos echar mano a esta autoridad, necesitamos echar mano a este poder que se nos ha empoderado y poder ejercerlo sobre toda opresión que tú y yo podamos estar viviendo. Pero para esto necesitamos hacer algo interesante, que es el ejercicio del poder y de la autoridad. No solo basta recibir la delegación de la autoridad, no solo basta ser empoderados a través del poder del Espíritu Santo, sino que hay que ejercerlo. Y dos ejemplos bíblicos. Hechos, capítulo 2, verso 43. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Hechos 2, en los versos finales, habla de cómo la iglesia comienza a configurarse y a accionar después de que Jesús murió, resucitó y fue ascendido al cielo. Pero este verso en particular habla de cómo la iglesia naciente comenzó a ejercer la autoridad delegada y el poder que ellos habían recibido a través del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Hechos capítulo 3, verso 6. La historia de Pedro cuando va al templo y se encuentran con ese hombre enfermo. Verso 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este verso es interesante, porque primero revela que no se trata de los recursos, capacidades, condiciones o talentos que podamos tener. No es mi nombre, no es tu nombre, no es el letrero de nuestra congregación, es el nombre de Jesús. Pedro dice, tú necesitas plata, yo no tengo plata, pero tengo la autoridad y el poder que se me ha delegado y en el nombre de Jesús es sano. Bueno, se nos ha delegado una autoridad, se nos ha comisionado un propósito, tareas, y hoy en medio de la crisis necesitamos ejercer esa autoridad. Se nos ha empoderado en un poder a través del Espíritu Santo y hoy en tiempo de crisis es cuando necesitamos ejercerla. Pero recuerda, no se trata de nosotros, no son nuestras capacidades, tiene que ver con Jesús. Entonces, se nos delega autoridad, se nos capacita y empodera a través de un poder, pero necesitamos ejercerla. Ahora, algo que es necesariamente vital dejar claro, que esta autoridad, lo dijimos a través de Hechos 3:6, esa autoridad no se basa en nuestras capacidades, sino que se basa en la obra de Cristo. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, del verso 19 en adelante, y te los voy a leer, Efesios capítulo 1, 19 en adelante, revela algo extraordinariamente, en donde se nos enseña que esa autoridad que hemos recibido no pasa por nosotros, no son nuestros nombres, no se trata de cuán carismáticos podamos ser, sino que tiene que ver por la obra hecha por Jesús en la cruz. Y quiero leértela, Efesios 1 del verso 19 en adelante.
Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¡Wow! El poder de Dios es ilimitado para los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Es decir, esta autoridad, esta delegación, esta capacitación de poder que hemos recibido está sustentada en esa grandiosa obra cuando Dios Padre permite de que Jesús sea resucitado de entre los muertos y dice que fue sentado a su derecha en las regiones celestiales. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Le puso en un lugar de privilegio. Pero presta atención. Verso 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, el Padre, cuando le resucita de entre los muertos, le hace sentarse en un lugar de autoridad. Y en ese lugar de autoridad dice que está sobre todo gobierno, sobre todo dominio, sobre todo nombre que pueda ser invocado. Verso 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Iglesia, todas las cosas están bajo el dominio de Cristo. Esta crisis, necesitamos ejercer nuestra autoridad para declarar que Cristo está en control de esta crisis. Sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Recuerda cuando hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo. La cabeza de este cuerpo es Cristo, quien tiene y ejerce todo el poder y la autoridad. Verso 23, esta que es su cuerpo, el cuerpo, la iglesia, tú y yo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la plenitud de Cristo está vaciada sobre la iglesia, que eres tú y yo. Por tanto, cuando se nos delega una autoridad, cuando se nos capacita o empodera en un poder, no está basada en nuestros méritos o en nuestros recursos, en nuestros años de creyentes o en nuestros conocimientos bíblicos o teológicos. Se trata de la obra de la cruz. Jesús resucitó de entre los muertos. El Padre le hizo sentar allí en su diestra y le hizo que todo estuviese bajo su autoridad y poderío. Todo dominio al nombre de Cristo. Le hizo cabeza de la iglesia y este cuerpo de la cual es cabeza es su plenitud. Por tanto, hoy necesitamos ejercer el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para poder confrontar las opresiones que estamos viviendo. Por eso que es importante entender que cuando ejercemos la autoridad o cuando declaramos el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo, no se trata de nosotros. No es para sentirnos bien. No es para que nuestros nombres sean reconocidos. Recuerda el primer propósito. Es ser una expresión de honra y alabanza a Dios. Cuando tú y yo ejercemos la autoridad de Cristo y ejercemos ese poder delegado a través del Espíritu Santo, es para que Cristo sea glorificado entre nosotros. Pero mira, es tan extraordinario lo que Pablo enseña en Efesios. Es que no solo se nos delega esta autoridad y se nos confiere este poder, se nos empodera en el Espíritu Santo, sino que se nos da una nueva posición para el ejercicio de esta autoridad. Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Qué extraordinario y bendito lo que dice Pablo! Mira, ya leímos lo primero. El Padre resucitó a Jesús, le hizo sentar a su diestra, le dio un nombre por sobre todo nombre, le dio el dominio sobre todas las cosas. Todo gobierno y autoridad está bajo sus pies. Es el Señor y cabeza de la iglesia. Pero mira lo que dice Efesios 2:6. Pero ahora nosotros, que estamos en Cristo, que hemos despertado a esta nueva realidad espiritual, nos hace sentar juntamente con Cristo en esta posición de privilegio. Es decir, se nos delega una autoridad
Se nos capacita en un poder para ejercerla, para el cumplimiento de los propósitos, para enfrentar la crisis en la cual hoy estamos, desde una posición de privilegio. Iglesia, por eso que es importante el ejercicio de nuestra autoridad, porque se nos ha conferido, se nos ha dado y tenemos una posición, y la posición de la iglesia es única. Hay una autoridad espiritual que tú y yo necesitamos ejercer. Se nos ha puesto en una posición donde necesitamos ejercerla. Ya se nos delegó, ya se nos ha capacitado, empoderado a través del Espíritu Santo, pero necesitamos ejercerla, entendiendo que no se trata de nuestras obras o nuestras capacidades, sino que tiene que ver por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, quiero volver a la historia del centurión. Yo te decía, hay dos cosas esenciales. El centurión desarrolló una fe y una convicción a Jesús para poder ejercer esa autoridad delegada, para poder ejercer ese empoderamiento a través del Espíritu Santo. Nuestra fe es vital, porque nuestra fe tiene que ver con las convicciones que nosotros desarrollamos en Jesús. Se nos ha delegado una autoridad, pero por fe la recibimos. Hemos sido empoderados a través del Espíritu Santo, pero por fe la recibimos, la creemos y la experimentamos. Se nos ha dado una posición de autoridad juntamente con Cristo, como dice Pablo en Efesios, pero por fe creemos a esta verdad y hacemos uso de esa posición de autoridad en la que se nos ha declarado. Fe, convicción. Hoy en tiempo de crisis necesitamos nuestras convicciones que nos hacen creer esta verdad. ¿Para qué? Para ir al segundo elemento vital en la historia del centurión. Se conectó a la declaración de la autoridad. El centurión le dice a Jesús: oye, necesitas declarar la palabra. Solo eso. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, solo ejércela, solo dila. Cuando tú y yo sostenemos convicciones y entendemos que es en el mérito de Jesús, que no es en otro nombre, ahora podemos declarar esa verdad para este tiempo de crisis. Te lo vuelvo a decir. Hoy estamos bajo una opresión espiritual que necesita ser confrontada por gente espiritual. Y para confrontarla como gente espiritual necesitamos hacer recurso, echar manos a esa delegación de autoridad que se nos ha conferido. Y debemos hacer uso del Espíritu Santo que nos capacita, nos empodera de poder, y declararla en el nombre de Jesús. Cuando hablábamos de Jesús, la vid y el pámpano, Juan 14, nos conectamos a algunos versos interesantes. Juan 14, 13. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Recuerda, el primer propósito de la iglesia, ser expresión de alabanza. Somos una iglesia que debe honrar a Cristo. Por tanto, cuando tú y yo declaramos y hacemos uso de la autoridad, cuando tú y yo ejercemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, es para que Cristo sea glorificado, es para que el Padre sea glorificado. Lo que pidan en mi nombre. Y el verso 14, mira, dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es el nombre de Jesús. Recuerda la historia de Pedro, Hechos 3, verso 6. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La historia del centurión, fe, convicción, pero también entiende en la declaración y en el ejercicio de la autoridad. Querida iglesia, estamos en tiempo de crisis y hoy es más que nunca es cuando debemos ejercer la autoridad desde la posición que se nos ha dado. Estamos en una posición de privilegio, somos gente espiritual y como tales necesitamos a través de la fe creer a estas verdades y ejercerlas en el nombre de Jesús. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos use en este tiempo
hoy más que nunca necesitamos ser usados por el Espíritu Santo y en el ejercicio de la autoridad y declarar al nombre de Jesús. Y es por eso que quiero invitarles a que desde el lugar en el que estás, desde tu casa, o si aún debes salir a algún trabajo, que puedas ejercer la autoridad de Cristo y comienza a decir en el nombre de Jesús como Pedro, en el nombre de Jesús declaramos cuidado sobre mi casa, sobre los que están conmigo, sobre mi familia que está en la distancia, sobre mi iglesia, sobre mis hermanos, sobre mi país. Comienza a declarar en el nombre de Jesús sobre toda opresión espiritual, sobre tus temores, sobre tus ansiedades. Declara en el nombre de Jesús la libertad sobre las opresiones espirituales. Comienza a ejercer la autoridad de Cristo desde la posición que tienes. En fe creemos, pero necesitamos declarar en el nombre de Jesús. Declara el nombre de Jesús sobre tus necesidades, sobre tu economía. Entra allí a tu cocina, ora por tu despensa, ora por el gas. Toma tu dinero y comienza a orar, que no falte para suplir las necesidades de tu casa, pero no solo las tuyas. Conéctate con la gente. Ora por la economía de tus hermanos. Ora por la economía de nuestra casa como Iglesia MTP. Ora por la economía de nuestro país, por aquellos que han perdido sus trabajos, por los que por tiempo de cuarentena no podrán estar ejerciendo sus trabajos. Declara en el nombre de Jesús que los milagros ocurran sobre nuestras economías. Ejerce la autoridad espiritual sobre esas opresiones que no te permiten dormir, que te generan insomnio, que tal vez quieren alterar tu carácter, que comienzan tal vez a generar ambientes irritables. Declara paz en el nombre de Jesús. Declara libertad en el nombre de Jesús. Recorre tu casa, pon manos sobre tus puertas, sobre tus ventanas. Declara en el nombre de Jesús, pon manos sobre tus hijos, pon manos sobre la gente. Levanta tus manos sobre el norte, el sur y el este y declara en el nombre de Jesús que el bien de Dios está sobre nosotros. Damos la autoridad de Cristo. Recuerda, ejercemos nuestra autoridad hoy en tiempos de crisis. Por eso te invito a que en este momento te conectes conmigo en un tiempo de oración. Donde estés, levanta tus manos y cada día ten tiempos para declarar la autoridad de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús por cada uno de ustedes. Sé guardado, escondido, sujeto a la autoridad de Cristo. Recuerda, Cristo sigue en autoridad y control de todas las cosas. Por eso oramos en el nombre de Jesús por tus necesidades. Declaramos en el nombre de Jesús por tu economía. Declaramos en el nombre de Jesús por tu salud, por tu casa, por los que aman. Oramos por nuestro país, por nuestras autoridades, para que puedan ser sabios en su toma de decisiones. Oramos por nuestros hermanos que están en el área de la salud y que deben estar cada día en ese lugar, arriesgando sus vidas, y toda persona que está en el área de la salud. Úsalos para sanar enfermos, que ejerzan autoridad y declaren la palabra en el nombre de Jesús. Iglesia, estamos más vivos que nunca, y es en el tiempo de la crisis en donde debemos ejercer esta autoridad que se nos ha delegado. El Espíritu Santo está sobre nosotros para hacer sobrenaturalidades. Pero necesitamos sostener fe y creer estas verdades. Asumir nuestra posición de autoridad espiritual y declarar una palabra cada día. No solo para tu casa, sino que para la iglesia, para el país, para el mundo. Para cada persona que hoy necesita de Cristo. Te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que el bien y su cuidado está sobre ti. Que toda opresión espiritual sea quitada y escondida bajo la autoridad de Cristo. Declaramos que nada falte sobre ti y tu casa. Declaramos en el nombre de Jesús y confrontamos toda opresión espiritual, emocional y física.
y que el tiempo de la sobrenaturalidad opere sobre la iglesia, sobre Casa MTP, sobre aquellos que están siendo evangelizados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte cada semana con nosotros. Te motivamos a fe y a convicción. Y recuerda, somos la iglesia. Ejerce la autoridad de Cristo en tiempo de crisis. Sostén fe y recuerda los propósitos. Expresión de alabanza a Dios. Conectamos edificando vidas. Y no dejes de predicar a Jesús, ejerciendo autoridad que se nos ha dado. Gracias, les queremos. Llámanos, escríbenos. Estaremos atentos a tus necesidades. Seguimos cantando a Dios. Seguimos exaltando su nombre. Amén. Declaramos: el agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Declaramos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Y declaramos: brillas, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Poderoso eres tú, Señor.
Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Santo eres tu Señor. Seguimos cantando a Dios, seguimos exaltando su nombre. Amén. Decimos: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que toda la tierra, tribu y lengua le sirvieran. Su reino es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será, destruido. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que toda la tierra, tribu y lengua le sirvieran. Su reino es un dominio eterno
pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, Mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré, quién más que tú
con una pala y un sombrero. Abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a Gardel, que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor? ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Está lleno de historias que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo. Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo. Ahora que lo pienso más, entiendo cómo fue y por qué pasó. Sin importar lo que pueda pasar, nada podrá cambiar mi corazón. De noche viendo las estrellas hasta la mañana, soñando que ya no pesaba y nada me paraba. Me llama tu voz y sin decirte nada, tú sabes que lo nuestro es más que palabras.